Bueno, buenas noches para todos. En la exposición de hoy vamos a abordar lo que ha sido el conflicto armado respecto a los grupos armados de la ley, o llamados guerrillas, en la historia de Colombia. Si nosotros somos exegéticos, y para empezar con la exposición y la demostración, si somos exegéticos en el concepto, debemos referirnos que las primeras guerrillas fueron hechas en la Colombia más antigua. Hablando de la época de la colonia, hay que mencionar a Bencos Biojó con los cimarrones, hay que mencionar el movimiento de los comunes y hay que mencionar también que la historia de Colombia siempre ha estado permeada por movimientos guerrilleros paralelos al Estado, justamente tomando como origen una de las causas de la anterior exposición, y es que Colombia es un país muy grande y tiene un abandono territorial y de algunos sectores demasiado extenso, lo que ha permitido que estos elementos de paraestados, como lo fue Bencos Biojó, como lo fueron los comunes y como lo van a ser las guerrillas que expondremos a continuación, tomaran especial poder y tomaran fuerza en estos lugares, convirtiéndose en la autoridad. Así que vamos a abordar lo que ha sido el conflicto en Colombia a partir de las guerrillas. Bueno, el primer fenómeno que surge las guerrillas en Colombia es considerado las guerrillas del llano, que surgen en época de la violencia y como resistencia al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. En protesta ante los enfrentamientos, abusos del ejército y la dominación de la tierra que en ese momento se tiene en los llanos orientales, pues ellos pues eran quienes trabajaban la tierra y estaban en oposición a lo que los gobiernos conservadores estaban haciendo en ese momento. Este fenómeno de las guerrillas liberales del llano tiene por principal estandarte a Guadalupe Salcedo, uno de los grandes revolucionarios colombianos, que fue quien comandó las guerrillas entre el periodo de 1948 y 1958 hasta que se firmara el proceso de paz. Eh, las guerrillas como tal son ese gran hito histórico que hubo en Colombia y la conformación de un paraestado que funcionaba paralelo a Colombia y fue en total oposición a lo que se venía desarrollando. Surgen paulatinamente con el Frente Nacional y tienen sus más arraigados enfrentamientos en épocas de gobiernos conservadores. Este conflicto termina con un proceso de paz que estaremos abordando más adelante y también es un hito, es todo un hito histórico lo que tiene que ver con las guerrillas liberales. Ahora, para continuar hablando de lo que fueron las guerrillas en Colombia, hay que hablar de las dos siguientes, del EPL, el Ejército Popular de Liberación, eh, ahora conformado en 1967, llamado de otras formas Los Pelusos. Era una guerrilla nuevamente de conducta e ideología marxista-leninista, que es en la actualidad o para su momento fue considerado como un grupo organizado armado por el gobierno de Colombia. Ellos pues se ubicaban principalmente en la frontera con Venezuela y allí desarrollaban todas sus actividades. Asimismo, eh, el surgimiento del movimiento M19, que es pues el de más fuerza política ha tenido en Colombia. Este movimiento del M19 surge después de que el general Rojas Pinilla perdiera las elecciones con Misael Pastrana por un fraude que es ampliamente conocido, cuando se va la luz y cambian el ganador de las elecciones. Este movimiento del M19 tenía un componente un poco más social, donde sus actos tenían un contenido
fuertemente político y donde, y donde la concepción de ser aquellos Robin Hoods modernos, eh, o al menos que la opinión pública los viera así, fue su fuerte. A ellos se les atribuyen movimientos políticos muy fuertes, como la toma del Palacio de Justicia, la toma de la embajada, y también ser uno de los principales actores en la reforma de la Constitución de 1991, además de una carrera política que se vio fuertemente afectada por el asesinato de su principal candidato, como lo fue eh, Carlos Pizarro, la muerte en extrañas circunstancias de su otro candidato, Jaime Bateman Cayón, que afectaron principalmente el porvenir político de este movimiento. Era un movimiento estudiantil, era una guerrilla urbana y estaba profundamente influenciada por el éxito que acaba de tener la Revolución Cubana en América y la historia que de este suceso se originó. Este grupo armado tuvo su pie fuerte y su gran momento en las ciudades a través de los movimientos estudiantiles y los movimientos urbanos que sobre la década del 70 estuvieron muy fuertes en Colombia. Si bien ellos como una idea política tuvieron la conformación del partido de la UP, que terminó siendo exterminado y conformado en paralelo, fue conformado primero en paralelo con las FARC y el ELN, y segundo fue pues exterminados como lo conocemos todos por cuestiones políticas y por la ideología de cambio que ellos representaban en la época. Ahora bien, es importante hablar del resto de las guerrillas que se desarrollaron acá en Colombia, que por orden de su jerarquía y su duración en los años, la primera sería la guerrilla de las FARC, que tuvieron su lugar en la antigua Marquetalia, donde ellos eran un grupo de campesinos que, debido a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios libres de participación política y al sentirse excluidos y divididos, formaron un grupo que buscaba reivindicar estas condiciones sociales. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto armado con este grupo afectó a más de 2 millones de menores a través de los diferentes delitos como desplazamiento, confinamiento, reclutamiento, el abuso y la violencia sexual. Estas son cifras únicamente del conflicto en el que estuvo relacionado, se cree que estuvo relacionado a las FARC. Esta guerrilla pues se originó en el año de 1964 en cabeza de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, quienes fueron esos principales cabecillas que le dieron pues el origen y la dirección a este movimiento. Es también de acreditar que masacres como la de Mapilpan, Cimitarra y La Chinita son atribuidas a estos grupos como acciones bélicas que muestran un poco cómo se ha ido trastornando el concepto de la revolución, reivindicando derechos hacia una guerrilla enfocada al terrorismo y esas tácticas militares que hicieron que perduraran en el tiempo, por lo que son reconocidos como un grupo armado sujeto del derecho internacional humanitario. Ahora bien, por otra parte, fundados en un año similar, 1964, aparece la guerrilla conocida como el Ejército de Liberación Nacional o ELN. Este ejército tenía una idea netamente marxista-leninista, era un movimiento estudiantil, era una guerrilla urbana y estaba profundamente influenciada por el éxito que acaba de tener la Revolución Cubana en América y la historia que de este suceso se originó. Este grupo armado tuvo su pie fuerte y su gran
gran momento en las ciudades a través de los movimientos estudiantiles y los movimientos urbanos que sobre la década del 70 estuvieron muy fuertes en Colombia. Si bien ellos como una idea política tuvieron la conformación del partido de la UP, que terminó siendo exterminado y conformado en paralelo, fue conformado primero en paralelo con las FARC y el ELN, y segundo fue pues exterminados como lo conocemos todos por cuestiones políticas y por la ideología de cambio que ellos representaban en la época. Buenas noches para todos. El siguiente tema a tratar es el paramilitarismo. Este se da en los años 80 y el Estado tiene como estrategia formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos. Y no es reciente decir que las raíces del paramilitarismo, según Daniel García Peña, se encuentran en la vieja prácticas de élites colombianas, el cual utilizan la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en conveniencia con el Estado, el cual pudimos observar mucho en los años 70 a 90 con todo el tema del narcotráfico. Más o menos en esos 30 años pudimos ver como muchos narcotraficantes literalmente hacían de las suyas para que el Estado les diera muchos privilegios y así ellos no siguieran matando a tantas personas. A lo largo de la historia nos hemos encontrado con muchas organizaciones de paramilitares, pero los primeros que existieron en Colombia fueron los chulavitas boyacenses, fueron así llamados porque en su pueblo de origen, sobre el cañón del río Chicamocha, así los llamaron. En segundo, los pájaros del Valle del Cauca, los llamaban así porque literalmente llegaban a matar a las personas y se iban en cuestión de segundos. Mataban a políticos, mataban a abogados, ministros, campesinos, civiles, y nadie sabía quiénes eran los que los habían matado porque literalmente mataban y se iban como pájaros, por eso así los llamaron. Estos dos grupos paramilitares trabajaban para el Estado, pero a la vez no trabajaban para ellos porque el partido que más dependía de sus servicios era el Partido Conservador. Aquí vamos a encontrar un poco de contexto geopolítico, el cual vamos a hablar de la Guerra Fría y el Frente Nacional, que se dieron en el lapso del tiempo más o menos en 1958 hasta 1974. El cual se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas, mediante el cual el decreto 3398 de 1965, que fue convertido en la legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Siguiendo así, en el contexto geopolítico, en los años 80, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur, que su periodo de gobierno fue de 1982 a 1986. Los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraban en ese entonces que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y que desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares, que estos tenían como estrategia contrainsurgente, entre ellos muerte a secuestradores, escuadrones de la muerte, muerte a vigueos, castigos a firmantes o intermediarios o estafadores, el embrión, Alfa 83, prolimpieza del Valle del Magdalena
y entre muchos más. Cada uno de estos grupos paramilitares fueron financiados por el Estado y por diferentes partidos políticos. Ya llegando aquí al contexto histórico de los paramilitares, ya se enfocaron en todo el tema civil, ya que decían que estaba concebido en bases sociales y políticas, en donde se libró la guerra en todos los ámbitos, político, económico, psicológico, el cual su trabajo era eliminar campesinos, maestros, líderes sociales, ya que ellos decían que eran guerrilleros y que se estaban infiltrando en las organizaciones sindicales, en las iglesias, en los gremios y en las mismas instituciones estatales. Así que la guerra fue terrible, masacres aquí y allá. Los genocidios, las detenciones, las desapariciones, las eliminaciones selectivas individuales y colectivas, habían limpiezas sociales por doquier y ya pues así fue creciendo exponencialmente el paramilitarismo en Colombia. Se desató una guerra abruptamente. Ya para concluir, el gobierno de Andrés Pastrana, que fue desde 1998 al 2002, incluyó la lucha contra los grupos paramilitares en su gobierno como plan estratégico y ordenó el desmonte total de los generales Rito Alejo del Río y Fernando Milán por sus nexos con paramilitares, el cual lo hizo hacia una nueva Colombia firmada con las FARC en el Caguán. También cabe aclarar que el presidente en ese tiempo, que fue Álvaro Uribe Vélez, que fue desde el 2002 al 2006 y fue reelegido desde el 2006 al 2010, adoptó la Ley de Justicia y Paz o la legalización de paramilitarismo, el cual era asegurar la impunidad de sus acciones y permitirles legalizar sus bienes ilícitos y dotarlos de facilidades para el ejercicio político, el cual también se sabe que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez muchos de los militares que ejercían cargos en el ejército de Colombia se presentaban en zonas rurales como paramilitares para eliminar campesinos, eliminar personas civiles, profesores, con muchas de las insignias que estos paramilitares tenían de sus uniformes, prendas muy distintivas y actuar como tales.